Lo que hemos visto en el primer momento acá en la luz pública, en el segundo momento vimos lo que son medidas de frecuencia y un poco de epidemiología. En el tercer momento vamos a unir tanto la salud pública como la epidemiología en algo que se llama investigación. Antes de seguir, chicos, les recuerdo, para el día, Francés, ¿les puedes decir para cuándo tienen que entregar? 20. Para el día 20 tienen que entregar todo el trabajo realizado. Todo. ¿Qué es todo? Las correcciones tienen que entregar, agregarle el apartado de resumen, tienen que hacer el apartado de discusión y al final unas conclusiones. Esas conclusiones no pueden ser superior a 2 párrafos. Y el resumen puede ser superior. Y el resumen tiene que tener máximo 250 palabras. ¿Cuál máximo? El resumen. 250 palabras es mínimo, es poquito. De hecho, la dificultad es cómo ponen todo el artículo en 250 palabras. Máximo 150. La conclusión, máximo 2 párrafos. Máximo. Y la discusión no tiene límite de páginas porque recuerden que la discusión es la parte, primero, más importante de todo lo que ustedes están haciendo. 2, es poner a discutir las variables o los resultados de sus variables versus otras fuentes. ¿Uno relaciona resultados con resultados o resultados con discusión? Puede ser las dos, resultados con resultados, resultados con discusión. En el Club Los Lagos, Los Lagos. 29 y 30. Allá frente a 600 ganaderos vamos a estar. No, me voy En el auditorio de Los Lagos. Todavía no se sabe la hora. No A las sabe. 2 de la tarde. No sabe. No sabe la ¿A las 2 de fecha. la mañana? No, eso tiene que ser en la mañana. En la tarde nos van por ahí 2 exposiciones. No, pero como así va a ser la mañana. No, pero va a tocar su cepilla de No, porque todos los profesores van a estar allá. Espere que va a explicar. Ah, Regresamos a la ¿Usted qué en la noche? Listo. Chicos, está entre jueves y viernes y sábado. Tengo entendido que jueves y viernes. ¿Listo? Tengo entendido. Entonces, ¿qué es lo que se van a hacer? Si es un evento que tiene Coahuila para la entrega de algunos resultados de investigación en el que yo soy involucrado. De hecho, yo también voy a ser ponente de ese evento. Ya. Interesante. No, de hecho no, yo no quiero. Pero Por lo mismo. Pero ustedes no van a ser ponentes. Entonces, Ustedes van a realizar algo que se llama póster. ¿Listo? Póster. poner un pendón y estar ahí parado. Tienen que Como realizar algo así como lo hicieron acá, con la venta de cositas y todo eso de stand, pero en vez de eso La va a ser investigación. la investigación. sí, claro. Va a estar el póster de su investigación, solo un póster, uno más, no 2, 3, 4, no, uno más, un póster, y en ese póster puede ir, tenemos aproximadamente 600 invitados entre referentes internacionales y nacionales, pueden ir a evaluarlos. ¿Cómo? Pueden ir a evaluar. Qué chimba. ¿Pueden ir qué? A evaluar. Evaluar. Van a calificar. Regalar boca todo ese día. Entonces, Profe, chicos, ¿puede entrar cualquier persona? No. ¿O solamente las personas que están invitadas? no puede ir cualquier persona. Puede ir cualquier persona. Entonces, muchachos, cada uno de sus pósters yo les voy a compartir un QR. Ese QR tiene que ir pegado en el póster y la persona que va a evaluar escanea su QR y pone la nota. Y usted pone la nota. Y pone la nota. Sí, el 600 profe. calificaciones Pero hoy va a ser la ponencia. ¿Cómo? Pero usted va a hacer la ponencia, ¿cuándo va a calificar? La pasa después? y ponerse de 1 hora. Profesor, ¿qué la va a hacer usted, profe? One hand. Profe, Profe, pero referente al entonces póster. digamos, nosotros, las personas llegan y le explicamos sobre nuestra investigación, ok, y Sí. si nos preguntan le respondemos. Es correcto. Y es ya ellos correcto. después Ellos califican de acuerdo a los criterios que se Pero califican a hacer. ¿Cómo? cualquier persona puede Cualquier persona puede. O sea que si va una persona y ustedes explicaron y se va y llega otro grupo, pues ustedes tienen que volver a explicar. Tienen que volver. Profe,
Profe, para la calificación supongo que usted tendrá en cuenta todas esas opiniones de los demás. Eso vale la mitad. Claro, eso vale la mitad, recuerden. Usted pone la otra mitad. Yo pongo la otra mitad. En la sustentación, ¿no? El trabajo está conformado por dos partes. 65% el trabajo físico. Lo que ustedes entreguen físico vale el 65%. Y 35%. Y 35% la sustentación. O sea, el 20 de mayo del 2025 entregamos el trabajo físico o virtual. En físico. Físico Bueno, ya. ok, perdón, tiene razón. Digital. Digital el 20. El 20. O sea, el 20 ya ustedes me lo entregan, yo lo calificaré, hago pequeñas revisiones si es necesario y ya ustedes tendrán que después, para el día del póster, exactamente, imprimir el póster y ponerlo allá. ¿Listo? Entonces, chicos, para que lo tengan en cuenta, ¿qué pasa? El 35% es la sustentación. 35. De ese 35%, tan solo el 17.5 es las otras personas. Yo tendré el otro 17.5. ¿No? Profe, ¿Vale? y digamos que alguien vaya y diga, no, pues que como que está no lo escuchó y se fue y no hizo la evaluación, no pasa No es nada. necesario. No, porque puede que a Francel nos califiquen 20, como puede que el grupo de acá le califique 5. Eso pasa nada. Lo que se hará es después sumo el total y los divido por el Pero porque hay gente que de pronto no sabe del tema y Pero no pues le va a eso no interesar sería preguntar. un poquito como- eso no sería Por como- eso recuerden que ellos lo que le van a calificar a ustedes son ciertos criterios que van a ir ahí. Pero ¿Sí? nosotros Ah, también ok, sabemos. ok, entiendo. ¿Sí? Que califican las aptitudes, las prácticas y los conocimientos referentes al tema. ¿Listo? Ahora, puede que haya gente muy tesa, como también puede que no. O nos enredan o nos enredamos. No lo puede ir. O nos No, meten o les metimos. Sí, no le digo fácil. Es correcto. Ah, bueno, y recuerden que antes había dicho que salían solo dos, ¿no? Sí, Ya no, ya está todo el grupo ahí. Todos tenemos que el grupo ahí, tenemos que hablar. La mañana, la tarde. Eso es algo que no lo he definido aún porque depende del cronograma que me entregue por William. Depende del cronograma, que aún no lo ha sacado. Entonces, dependiendo de eso, le puedo decir, o salimos todos, grupo 1 y grupo 2 en un solo día, o lo divido en un solo día uno y el otro día dos. Realmente no lo sé aún, no lo sé, ¿listo? Pero yo espero, finalizando por lo menos ya ese domingo, saber. Sí, profe, porque nosotros también tenemos que hablar con nuestros profes. Entonces, que todos los profesores van a hacer. Tienen permiso porque es algo institucional. Eso es algo de Esta semana que viene ya expliqué. Él no nos da el día del curso. Ah, por eso. ¿Por qué no esta? ¿Hay otra silla? Chicos, entonces esa es la actividad, ¿vale? Recuerden que esto que estamos hablando, todo lo que estamos hablando reemplaza el parcial final, ¿vale? Quiero que quede muy claro, ¿el parcial final qué porcentaje tiene? 40%. No, eso todavía hay un 60% que sigue en juego. Sí, señor. ¿Vale? Hubiéramos sido más imparcial. Usted sí lo dijo. En su momento. Y trabajos. Listo. Terminando estos avisos parroquiales, muchachos, vamos a dar inicio a la clase. Investigación epidemiológica. Chicos. Investigación epidemiológica. ¿Qué tipo de investigación epidemiológica ustedes han escuchado hasta el momento? Corte, casos y controles y corte transversal. ¿Los de atrás alguna vez han escuchado esas tres palabras? Corte, casos y controles y transversal. Nunca, ¿cierto? Resulta que todas las investigaciones que ustedes tienen o que han escuchado a nivel de salud y que tenga que ver algo de enfermedades, tienen algunos de estos estudios. Son algunos de estos estudios. Corte, casos y controles y transversal. Ahora, existe otro determinado estudio que se llama el reporte de casos, que es lo normal que ustedes encuentran en la clínica, o que les pone cierto profesor el reporte de casos.
y es reportar un caso, y esos son los estudios más sencillos que existen de investigación, el reporte de caso. Cosa por el cual yo no voy a hablar ahora. ¿Qué es el reporte de caso? ¿Qué reporta de caso? Para de contar. Entonces, tenemos dos grupos de investigación. Tenemos los observacionales y los experimentales. Como su nombre lo dice, los observacionales son los que observamos y los experimentales es como ya nosotros experimentamos en él. La gran diferencia ¿cuál es? En uno, el investigador únicamente se dedica a observar. En el otro, el investigador sí puede manipular las variables de la investigación y por eso son experimentales. Si yo quiero evaluar la eficacia de la vacuna y empiezo por inocular a cada uno de ustedes, ¿qué tipo de investigación está haciendo? Experimental. ¿Por qué? Porque está inoculando la vacuna. Porque aplicó la vacuna. Porque quiero experimentar con ustedes, literalmente. Pero si yo quiero ver la eficacia de la vacuna, También ser experimental. yo quiero ver la eficacia de la vacuna a partir de las personas que se vacunaron contra fiebre amarilla, ¿qué sería? ¿Por qué? Yo digo, Porque usted no Porque aplicó. recuerden que yo dije que en lo experimental el investigador manipula la variable. Una, yo les estoy aplicando la vacuna porque quiero ver qué sucede. Y en la otra, yo no les estoy aplicando. Yo voy a observar qué efectos tienen en los que se aplicaron la vacuna contra la fiebre amarilla. Yo en ningún momento influí para aplicarles la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces ahí vemos dos diferentes y estamos hablando de algo muy similar. ¿Listo? La diferencia, en el experimental, investigador manipuló variables. ¿Cuál variable? Aplicar la vacuna. Se las aplicó a usted porque quiere ver qué pasa. Segundo ejemplo, ninguno, yo no obligué acá a este hombre Javier para que aplicara la vacuna, sino que él mismo se la aplicó porque quiso, porque le dio la gana y ya para de contar. Y yo trabajo a partir de lo que sucede en el entorno. Para los estudios observacionales vamos a tener dos tipos de estudios. Vamos a tener estudios descriptivos y vamos a tener estudios comparativos. Descriptivos. ¿Qué sería? pues mirar qué pues por paciente, ¿no? Pues valga la redundancia, describir lo que dijo. Entonces resulta que en los estudios descriptivos se conoce un ejemplo de estudio descriptivo, es el reporte de caso. El reporte de caso, resulta que llegó un paciente con una enfermedad toda rara y yo miré cómo lo apliqué, cómo lo hice, cómo se murió, vivió. Sí. Pasó eso, ¿qué hago después? Hago una descripción reportando lo que yo ya hice, con evidencias, con datos, con todo eso. Por eso les estoy describiendo. Ese es uno, el reporte de caso es más sencillo. Pero vamos al un poco más complejo, corte transversal. Un estudio de corte transversal, ya no estamos hablando de una persona, sino ya en ese estudio estamos hablando del grupo de personas. Yo quiero saber en esos momentos, voy a hacer un estudio para determinar quién se vacunó contra la fiebre amarilla. ¿Acá? Yo. Pues ahorita no, cuando era bebé ya soy La fiebre amarilla sí. ¿Quién se vacunó contra la fiebre amarilla? Entonces resulta que yo hago una encuesta y empiezo con una pregunta. Bueno, ¿quién se vacunó contra la fiebre amarilla hace menos de un año? Ustedes van a decir yo, levantar. Entonces ahí estoy describiendo lo que sucede en una población. Estoy enterándome de lo que pasa en un entorno. Voy a hacer un estudio para saber en estos momentos quién de ustedes tiene leptospira. Y es posible que algunos de nosotros tengamos leptospira. Es posible. Y es muy probable, de hecho. Es muy probable. Pero entonces, quiero hacer un estudio. ¿Qué tengo que hacer? Un diagnóstico, ¿cierto? Tendría que realizar un diagnóstico. Y para realizar un diagnóstico, ¿qué tendría que hacer? Un muestreo. Y para realizar un muestreo, después, ¿qué hago con la muestra?
procesarla, ¿cierto? Procesarla, ya sea por MAT, ya sea por ELISA, ya sea por PCR, ahí ya depende del tipo de estudio que nosotros queramos hacer. Pero entonces, al final me sale unos resultados y digo, vea, aquí hay 25 estudiantes, de esos 25 estudiantes, 4 tienen leptospira. Y estoy describiendo un evento de salud que pasa en una población determinada. Entonces, descriptivo, dijimos, reporte de casos, pero también tenemos algo que se llama corte transversal. Ahora, muchachos, en los descriptivos hay como 4 estudios más de morbilidad, de mortalidad. Vamos a ver varios psicológicos, pero no vamos a entrar en materia de eso. Vamos a quedarnos con corte transversal. ¿Vale? Comparativos. Resulta que los estudios comparativos son aquellos estudios en donde se está comparando los eventos de salud en dos grupos diferentes. En dos grupos diferentes. Entonces, el primer estudio comparativo se llama casos y controles. Casos y controles, ya nos está diciendo dos grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Dinero. ¿Cuáles son esos grupos? Pues tenemos el grupo de casos y el grupo de controles. No, tenemos los dos grupos, un grupo que son de casos. ¿Cuáles son los casos? Los que son positivos. Y un grupo de controles. ¿Cuáles son los controles? Los que son negativos, que están sanos. Ahora bien, vamos a volvernos un poco más atrás y recuerda algo que se llama razonamiento. Una clase que vimos de razonamiento. Razonamiento epidemiológico. ¿Sí recuerdan la clase de razonamiento? ¿No recuerdan la clase de razonamiento? Sí. La clase en que yo le dije si uno es positivo y el otro es positivo y tenemos la variable acá. No, Sí. la que se anda por conveniencia, coincidencia, por diferencia. Razonamiento, ¿sí? El método de coincidencia, el método de inferencia. Análogo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Chicos, ¿entonces sí? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese método de razonamiento? Ahí utilizamos, sobre todo, en estudios de tipo comparativo, porque estamos dividiendo dos poblaciones, ¿vale? El positivo y el negativo. Aclaro, en los descriptivos también podemos hacer eso, porque en los descriptivos me pueden salir resultados positivos y resultados negativos, ¿listo? Sino que ya es la intencionalidad o el tipo de estudio los que los diferencian. Casos y controles. Casos y controles. Tenemos un grupo de animales enfermos en el que se compara con un grupo de animales sanos. Y la importancia de todo eso es para determinar posibles factores de riesgos de una enfermedad. Entonces, vamos a empezar primero con esta pequeña introducción y luego vamos a abarcar para qué sirve o en qué contexto utilizar cada tipo de estudio. ¿Ustedes qué le hicieron a ese aire acondicionado? ¿O soy yo que estoy...? Está re bien. Cúbale. Uy, no. Bájale para que sea más fuerte. En 10 lo dejó. Estaba en 21. 22 estaba, no sé por quién. No, baja. No sé Yo quién traje fue. saco hoy. No pasa nada. ¿Listo? Entonces, casos y controles. Y tenemos otro estudio que se llama cohorte. Entonces no confundir casos y controles. Corte transversal con estudios de cohorte. Cohorte. Una H intermedia, cohorte. Mire. Una cosa es corte transversal y otra es de cohorte. ¿Listo? El estudio de cohorte, muchachos, es un estudio que también se utiliza dos grupos, un grupo expuesto y un grupo no expuesto. ¿Listo? Acá, ¿qué estoy diciendo? Dos grupos, un grupo de enfermos y un grupo de sanos. ¿Y acá qué estoy diciendo? Dos grupos también, pero un grupo de expuestos y otro de no expuestos. Ya entendiendo la diferencia, ¿no? Una cosa es la exposición y otra cosa es la enfermedad. Casos y controles, ya nos están diciendo la palabra casos, o sea, los enfermos,
y controles los sanos. ¿Listo? ¿Y qué intento? Si yo ya empiezo con enfermos y con sanos, mi intención es mirar factores de riesgo. ¿Vale? Pero si yo empiezo en la cohorte desde la exposición, o sea, tengo un grupo expuesto y un grupo no expuesto, yo miro o evalúo ese factor de riesgo que es la exposición, para ver a futuro esa exposición qué posibles enfermedades me puede acarrear o me puede traer. Complicado, ¿no? No importa. Vamos para allá. En los experimentales, muchachos, no voy a entrar en detalle. Porque en los experimentales tenemos algo muy sencillo que se llama ensayos clínicos y ensayos comunitarios. Que prácticamente es lo mismo que todo esto, pero manipulando la variable. Se lo comió su sobrino. María José, recuérdame qué es un estudio retrospectivo y qué es un estudio prospectivo. Vale, José. Porque la perspectiva es que iniciamos Desde el efecto a conocer la causa. Y el prospectivo es de la causa a qué Listo, efecto genera. retrospectivo y prospectivo, muchachos, se les olvidó todo el segundo No, momento. pero que no nos dijo que era por tiempo, sino por... Sí, claro, por eso. Sí, prospectivo era. Prospectivo, estamos hablando causa al efecto. al efecto. Esto es un estudio prospectivo. Y un estudio retrospectivo, ¿qué sería? Que empieza desde el efecto para ver qué fue lo que lo causó. O sea que estamos hablando de un estudio retrospectivo. ¿Listo? ¿Por qué hubo la variable de tiempo? Porque vamos a hablar de estudios epidemiológicos. Vamos a hablar de primero, corte transversal. Ya con este nombre, podemos decir que es un estudio retrospectivo o prospectivo. ¿Ya experimentan? Corte transversal. El estudio de corte transversal, como su propio nombre nos lo dice, vea. El corte transversal. Es algo transversal. Es algo en el tiempo, que no va ni para uno ni para el otro. Algo partido en el tiempo, Sí. puede ser, porque resulta que yo en ese momento yo no sé qué pasa con ustedes, no lo sé. No lo sé. Yo solamente vengo, tomo una muestra, se leptospira, tomo la encuesta a cada uno y chao. No me interesa saber de ustedes. O sea, como que no Pero tiene que ejercitar. O sea que no hay seguimiento. Estamos hablando en un solo corte. A mí no me interesa si Jorge salió enfermo o no salió enfermo de leptospira. A mí no, yo no le voy a hacer seguimiento. Yo no venga, Jorge, ¿qué le pasó? ¿Qué fue lo que le causó? No. Yo en ese momento ya tomé la encuesta, tomé las variables. Ya, yo no vuelvo a buscar. Yo trabajo con los resultados de la encuesta que Jorge me dio. Yo trabajo y ya después analizo a partir de ese momento qué fue o cuáles son las posibles causas, puedo inferir en esas causas del por qué Jorge salió positivo a ese examen. Entonces, corte transversal, un solo corte. Entonces no podemos hablar si son estudios retrospectivos o prospectivos, porque no, lo que yo hallo, yo no sé si son enfermos nuevos o son enfermos viejos, no lo sé. Pero entonces, como no sé, entonces yo utilizo la palabra que se llama prevalencia. Utilizo prevalencia. Entonces, los estudios de corte transversal hallan algo que se llama prevalencia. ¿Listo? Prevalencia. Casos y controles. ¿Cómo es un estudio de casos y controles, muchachos? Los estudios de casos y controles son aquellos estudios que se utilizan para enfermedades extremadamente raras o enfermedades raras. ¿Y por qué se utiliza para enfermedades raras? Porque si yo quisiera diagnosticar malaria, o bueno, sí, malaria, ¿Puede ser huérfano? Lepra. como malaria, yo quisiera malaria acá, ¿cierto? Rato. Malaria, ¿qué pasa con malaria? Yo quisiera realizar un estudio para investigar sobre, no hablemos de malaria, hablamos de enfermedad de Lyme.
Enfermedad de Lyme. Entonces yo quiero investigar sobre enfermedad de Lyme en estos momentos, ahora, hoy día. Y ustedes, mi población, si yo les hago un diagnóstico sobre enfermedad de Lyme, lo más probable es que todo salga negativo. Lo más probable es que todo salga negativo. Entonces, ¿me serviría hacer un estudio de corte transversal para yo determinar la población? No me sirve. Económicamente no es viable. Porque me tocaré demostrar a cada uno de ustedes y por cada prueba me sale. Digamos que ya no sea ustedes, sino Corhuila. Quiero determinar, quiero saber la prevalencia de enfermedades de Lyme en la corporación entitaria del Huila Corhuila. ¿Cuál será el posible resultado? Que todo salga negativo. Lo más probable es que todo salga negativo. Entonces no me sirve hacer un estudio de corte transversal, como si serviría si yo hiciera una prueba, por ejemplo, quiero saber cuál es la prevalencia de COVID en la corporación de Huila Corhuila. Ahí sí me pueden salir positivos y negativos y varios. Ahí sí me podría salir. Entonces vamos entendiendo las diferencias, ¿cierto? ¿Por qué utilizar entonces un estudio de casos y controles como enfermedades raras? Porque el estudio de casos y controles se centra más en los casos. Después de tener los casos, busco los controles. Y resulta que buscar los controles es más fácil. Porque es una enfermedad de muy baja prevalencia, que no se está en el momento. Y solamente digo, Jorge salió positivo en enfermedad de Lyme, pero yo no lo diagnostiqué. Jorge fue a una clínica y lo diagnosticaron en una clínica. Entonces yo le digo, Jorge, entonces que salió positivo en enfermedad de Lyme, le tomo la encuesta, le hago los exámenes, lo apunto, le hago todo lo que yo quiera para tener las variables a evaluar en mi investigación. Y después que le digo, Jorge, ¿usted con quién vive? Y dice, Jorge, no, yo vivo con mi mamá. Ahí dice, Jorge, voy a tomar a su mamá como un control. ¿Qué le hago a la mamá de Jorge? Le tomo un examen también para saber si es positivo o negativo. Salió negativo, entonces entra como control. Y ya. Y lo sigo ahí esperando hasta que salga otro enfermo a futuro. 2 meses después resulta que me llamaron acá, Charik, enfermedad de Lyme también positiva. Entonces, ¿qué le hago a Charik? Lo mismo que le hice a Jorge. Lo mismo que le hice a Jorge. Y después le digo, Charik, su mamá. No, pues ella salió bien, que voy de la mamá y la mamá también salió positiva. Entonces ya tengo 3 casos. De un control, pero entonces ¿qué hago? Me toca buscar, porque no puede haber más casos que controles en el estudio. Pero los controles son fáciles. Los controles son aquellas personas o aquellos sujetos que tengan las mismas características o prácticamente muy similares en donde estaba el control. Perdón, donde estaba el caso. Donde estaba el caso. En donde estaba el caso. Y ya, entonces la mamá también positiva, pues no, y usted con quién más vive, Charik, no, yo no vivo con nadie más, me voy para de la vecina. Entorno sociocultural, están casi muy similares. Entonces voy de la vecina, le tomo el test a la vecina, no, salió negativa, ah, bueno, venga. Vecina, ¿usted con quién vive? No, vivo con mi esposo y con 2 hijas. Las hijas también. O sea, siempre tiene que haber unos controles. ¿Qué relación hay entre casos y controles? Relación 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, también es válido, 1-5. Los casos. ¿Qué significa 1-4, por ejemplo? Por un caso, 4 controles. Y es válido. Entonces, para esas enfermedades raras, utilizo un estudio que se llama casos y controles. ¿Me sale más económico que hacer corte transversal? Sí. Lo que hemos hablado. Cáncer de mama relacionado a leucosis exótica bovina. ¿Qué hago con esa investigación? Estudio de casos y controles. ¿Por qué? Positivo a cáncer de mama. ¿Qué le hago a esa positiva en cáncer de mama? Le saco una biopsia. Y a partir de esa biopsia yo determino si tiene o no presenta el virus de la leucosis bovina. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera hacer ese examen, esa investigación como corte transversal? No puedo. Para empezar, porque le tendría que hacer a todas las mujeres una biopsia de mama. Y sin saber si tiene. Entonces son estudios que no son para nada viables. Entonces para eso utilizamos un estudio de casos y controles. ¿Qué pasó, Jimena? Estudio de cohorte.
¿Qué es un estudio de cohorte? Expuesto ¿Quiénes son estos? Los que fueron por ejemplo, expuestos. Eso puede ser, expuesto, pues, donde es el line justamente atrás de la garrafa. pero podría ser lo del COVID, cuando O también nos el pusieron COVID, las expuesto, primeras no vacunas y expuesto. después las otras para ver qué reacciones daban. Sí, también. Está un epidemiólogo acá. Cohorte, muchachos. Recuerden que casos y controles partimos de grupo de casos y un grupo de control. O sea que estamos partiendo de animales enfermos, ¿cierto? Cohorte transversal. No sabemos de qué animales partimos, no sabemos si son enfermos nuevos o enfermos viejos. No lo sabemos. Entonces, estudio de casos y controles es un estudio de prevalencia o un estudio de incidencia. Incidencia. Ay, ¿qué? Casos y controles de estudio de prevalencia. Pero recuerden que Jorge, yo llego de Jorge cuando ya se enfermó, pero yo no sé en qué momento Jorge se enfermó. Yo no lo sé. ¿En qué momento Jorge se enfermó? Entonces es un estudio de prevalencia, porque ese caso es prevalente. ¿Vale? Prevalencia. Pero ahora sí vamos al de cohorte. Desde los años. El cohorte me está diciendo dos grupos, pero es un grupo de expuesto y un grupo de no expuesto. Yo no parto de los enfermos. Yo parto solamente que usted tuvo una exposición. Ahora, ¿esa exposición qué le puede acarrear? No lo sé. Entonces, ya en el estudio de cohorte, vamos a ver algo que se llama seguimiento. Y por tanto, si yo no parto del enfermo, sino que yo parto de una exposición, estamos hablando que es un estudio prospectivo. ¿Cómo es un estudio de cohorte? ¿Puede repetir lo que acaba de decir, profe, por favor? El estudio de cohorte, mi intención es analizar una exposición. Esa es mi intención. ¿Yo por qué quiero hacer un estudio de cohorte? Porque quiero saber si trabajar como docente puede afectar a tener cáncer de laringe a futuro. Por eso hay que dejar de Pero, ¿Qué intervención es qué? Mira la exposición. Mira, Exactamente. En eso que yo acabo de decir, ¿cuál es la exposición? ser Ser docente. Ese es el factor de riesgo. Yo estoy expuesto a mi trabajo como profesor. ¿Y qué quiero mirar a futuro? Y eso causa. Si eso me causa cáncer de laringe. Y eso entonces, para yo empezar ese estudio, yo partiría entonces, si mi intención es esa, yo partiría con personas que ya tengan cáncer de laringe. No. No, Los dos. no tendría que partir con animales, con personas que con personas que tengan cáncer de laringe, ¿cierto? En teoría tendría que partir con personas sanas al objeto de investigación, ¿no? Porque yo puedo tener gripa, puedo tener diarrea, puedo tener fiebre, pero pues tengo cáncer de laringe, no. Entonces tengo que partir con animales o seres humanos sanos. Al partir con animales o seres humanos sanos, ¿qué pasa? Empiezo desde la causa. Bueno, usted es profesor, entra en el grupo de expuestos. Chari, ¿usted qué? No, yo soy médico veterinaria. Ah, pero usted es profesora. No, no soy profesora. Entonces entra en el grupo de No de expuestos. ¿Listo? Y así comienzo yo a dividir mi grupo. Comienzo yo a dividirlo. Y al dividir los grupos, entonces, el tema del estudio de cohorte es que puede durar como 4 horas, 2 horas, 1 hora, 40 minutos, a 20 años. A 20 años. ¿Por qué? Porque ellos tendrán que esperar en qué momento a mí me daría cáncer de laringe. ¿Y cuánto puede ocurrir eso? Puede ser que corto, puede ser Puede ser mucho tiempo, ¿cierto? que nunca le dan. Y por eso, muchachos, los estudios de cohorte son los únicos que pueden hablar de causalidad. Son los únicos que pueden hablar de causalidad. ¿Qué puede decir realmente? Resulta que ser profesor causa cáncer de laringe. Son los únicos. Porque si yo no hago un estudio de cohorte, si no tengo otro tipo de estudio, yo puedo decir, resulta que ser profesor es un factor de riesgo para presentar cáncer de laringe. Muy diferente a decir un factor de riesgo a que es la causa.
¿Listo? Son muy diferentes, porque factor de riesgo podemos hablar de diferencias. En cambio que la causa, ya es que estoy diciendo que eso es lo que lo está causando. ¿Vale? Cohorte. Y de incidencia. Población sana. Si Profe. parto por población sana, estamos hablando que es un estudio de Incidencia. incidencia. Porque yo ya sé que usted está sano y le estoy haciendo seguimiento. Yo ya sé. Entonces vamos a ver si, en mi caso, 2 años presentó cáncer de laringe. Presenté cáncer de laringe. Entonces sí, soy un nuevo caso incidente. Porque usted venía sano, yo sé que usted estaba sano y que presentó eso. Ahora, no presenté cáncer de laringe. Pero sí me dio derrame cerebral. Peor. ¿Qué está pasando? ¿Sí? No entra. ¿Me dio derrame cerebral? ¿Me dio parálisis facial? ¿Qué? Entonces, ¿qué pasa? El estudio de cohorte mide la exposición. El estudio de cohorte mide la exposición y a partir de esa exposición puede, a través de un seguimiento, mirar qué enfermedades me puedo ocasionar. Mi objetivo principal de la investigación era cáncer de laringe, pero resulta que como le estoy haciendo seguimiento y todo eso, me dio parálisis facial, o me dio un derrame cerebral, Profe, o me dio alguna otra cosa. pero en ese caso, o sea, aunque haya presentado esa enfermedad, él puede seguir en la investigación porque Claro, no puede presentó seguir. la Claro, que él estoy puede buscando. seguir en la investigación porque no tiene todavía cáncer de laringe, porque el objetivo es esa. Pero yo puedo, dentro de mis anotaciones, mirar otras enfermedades y puedo determinar si la exposición puede ser el causante de eso. Va a haber otro grupo, Charit, que Charit va a ser el grupo de no expuestos, y Charit también puede presentar la enfermedad o puede presentar otro tipo de enfermedades, ¿vale? ¿Quién me dice al final si esa exposición me está causando o no me está causando la enfermedad? Si tiene relación o no tiene relación. La estadística. La estadística me dice la disminución. Y por eso más adelante vamos a ver estadística. ¿Vas a ver hace cuándo? En 40 minutos. Véalo, pártame, esto. ¿Listo? Cohorte. Ahora, casos y controles. Casos y controles tenemos el enfermo, ¿cierto? Pues recuerden que partimos del enfermo. Y nosotros, a partir de ese enfermo, podemos determinar las diferentes exposiciones o, también si lo quieren llamar, factores de riesgo. ¿Vale? Casos y controles. Entonces, casos y controles es específico para enfermedades extrañas. Y a partir de un estudio de casos y controles, yo determino cuáles fueron o cuáles serían los posibles factores de riesgo. El estudio de cohorte lo invertimos. Yo miro ya es exposiciones extrañas. Y a partir de esas exposiciones extrañas puedo determinar qué posibles enfermedades me puede ocurrir. Corte transversal. Corte transversal maneja tanto enfermedades como exposiciones al mismo tiempo. Ahí sí no vamos a hablar que uno es para hallar otro o para hallar lo otro. No. Se manejan los dos al mismo tiempo, tanto exposiciones como enfermedades. Chicos, ¿hay dudas hasta ahora? Casos, corte transversal. Profe, pero digamos que en el cohorte empezamos a estudiar a los expuestos, ¿sería ya un estudio de prevención? No, escúchame, no estudia los expuestos, se estudia la exposición. Porque en el estudio de cohorte no solamente se estudia los expuestos, también se estudia. Hay dos grupos, recuerden que es asociativo. O sea, Es comparativo, perdón. profe, ¿lo puede poner un ejemplo, por favor? Listo, perfecto. Yo quiero determinar. Ok. Sí, podemos determinar eso. Vamos a seguir trabajando en glucosis. Profe. Yo quiero determinar si realmente el virus de la glucosis bovina va a mejorar. Yo quiero determinar si el consumo de leche de caneca del que vende man en el carro
el consumo de esa leche me puede presentar cáncer de mama. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero determinar. Entonces yo voy a tratar de tener dos poblaciones casi similares. Es muy imposible que sean similares, pero tratar de que sea lo más similar posible. Entonces me voy para dos poblaciones. Me puedo ir o para la finca, población rural o población urbana, y me determino en la población urbana qué gente toma leche de caneca. Sí, vamos a entender cuál es la leche de caneca, ¿cierto? La que pasa en lechero. La que pasa en lechero. Esa puede ser una opción, o la segunda opción puede ser en la finca. Me puedo ir a las fincas y digo, bueno, en las fincas ¿quién consume con leche de caneca también, ¿cierto? Esa es otra opción. Vamos a irnos con la parte rural, con la población acá. Entonces yo digo, bueno, resulta que lo que más consume, a partir de una investigación previa, lo que más consume son los de estrato bajo. Entonces me voy para la población de estrato 1, 2, y allá empezaría el estudio. Entonces selecciono un barrio, 2 barrios, 3 barrios, no sé, ya dependerá de mi estudio. Selecciono el barrio y les hago una sola pregunta. ¿Consume leche de caneca? ¿Por qué les tengo que hacer la pregunta? Porque recuerden que es observacional. Porque si yo en el momento que le diga, venga, empieza a consumir leche de caneca para probar mi hipótesis, ya estamos hablando de experimental. Ajá. Es observacional, entonces yo no tengo que, yo les hago la pregunta, ¿me usted consume? Sí, que yo consumo tan, listo. Entonces yo mismo comienzo ya a separar la población, los expuestos. Pero antes de eso, entonces yo le digo, ¿tiene cáncer de mama? Ellos me responderán no. Pero como deber de mi investigación tendré que certificar que al inicio del estudio no tengan cáncer de mama. No tengan, porque algo que yo tengo que decir desde el inicio del estudio es que no tenga el objeto de mi investigación. Entonces tengo que certificarme eso. Entonces, listo, seleccioné 20 mujeres, de las cuales 10 sí consumen a voluntad propia y por tendencia leche de caneca, y otras 10 que prefieren comprarla y tomar leche más bien de almacén. Y entonces todos los días les hago el seguimiento. Venga, ¿usted cómo va? No, sí, yo sigo comprando el viejito acá. No, que el viejito se murió ahorita, su hijo lo está reemplazando, entonces sigo tomando esa leche. Y así. Y mi estudio digo, no puede durar 10 años o 20 años, lo que usted quiera. Y todos los días le tengo que hacer seguimientos. Así, venga, presentó, no presentó, presentó, no presentó. Y después de 20 años, yo saco la tabla y digo, vean, de las 10 mujeres que empezaron, de las que tomaban leche de caneca, 8 presentaron cáncer de mama. En cambio que de las que no consumían leche de caneca, sino leche de bolsa, 3 presentaron cáncer de mama. Y resulta que al hacer el análisis de las que presentaron cáncer de mama, las que consumían leche de caneca sí tenían virus de la leucosis bovina. Mientras tanto, a las otras no tenían virus de la leucosis bovina. Entonces, ¿qué podríamos pensar? La leucosis bovina es un Causal. Yo puedo decir que la leucosis bovina sí está causando el cáncer de mama. En la vida real sí. Está en proceso. Pero sí, hay bastante. En esos momentos ya hay relación. ¿O no? En esos momentos ya hay una relación altísima. ¿Por qué, profe? Porque la leche... Pero no la leche también en hombres. Profe, pero ¿qué tipo de leche? Porque a los hombres también no puede dar cáncer de mama, ¿no? Pero a ver, No, pero- es más prevalente, ¿no? ¿Qué tipo de leche? ¿La leche comercial? Pero pues tal también influye ¿O leche como que se conecta? En teoría debería ser la de caneca. Pero Podemos ver leche también comercial que no tenga buenos procesos. claro, de todos modos. A ver. Tomen leche. lactosueros. De hecho, yo tengo un debate interesante con ese lactosuero. De hecho, en serio tengo un debate muy interesante. ¿Cuál es el problema de tomar lactosuero? Ah, Más allá de que nos están estafando, ¿cuál es el problema? Por eso, más allá de que nos están estafando. Pero es que nutricionalmente usted le va a echar la culpa de su desnutrición a la leche. Entonces el tema de que Por eso, más allá de que nos estén estafando a nivel de salud, ¿cuál es el problema? pues por el momento nada. Bueno, muchachos, súper claro, ¿cierto? No.
Tengo una duda. Ay, no. Dígala. No, mentira, profe. Pero, o sea, ¿qué criterios o qué debo tener en cuenta para decir aquí paro con la investigación? En cohorte. En corte. No. ¿Cuántos se Dos pueden presentar? cosas. La primera, muchachos, y está buena la pregunta. En los estudios de cohorte, muchachos, no hay adición. Recuerda que yo dije que empecé con 20 chicas, ¿no? 10 y 10. No hay adición, o sea que si llevo 2 años de estudio y alguien dice, "Ay, yo también quiero presentar", lo siento, por eso es una cohorte. No hay, lo siento. Pero sí puede salirse. No pueden ingresar, pero sí pueden salir porque se murió. O presentó cáncer de mama. ¿Para qué le hago seguimiento si ya tiene cáncer de mama? Ya presentó. A partir de los años. Y si yo digo mi investigación va a durar 20 años, pero resulta que al 9º año todas presentaron cáncer de mama de los grupos expuestos. Ya acabó. Ajá. El otro grupo. Los no expuestos. El que a los no expuestos, tengo que mirar. También. Pero por lo menos estas 10 de los expuestos, yo no les hago seguimiento. Presento, sí presento. Ah, bueno, muchas gracias. Ya. ¿Siguen con el otro grupo o hasta el para No, seguirlo con otro grupo porque todo depende de la metodología. Si yo en mi metodología puse que va a durar 20 años, 20. Tiene que durar 20. Si yo digo, no, hasta que los integrantes o los participantes se vayan o se aburran o presenten la enfermedad, pues yo sigo hasta 30, 40, 50 años. Pero el participante puede decir, no, ya me mamé, que si me llamara todo el tiempo. Y si, yo no le respondo, ya. y si Yo usted no dijo puedo llegar. que, entonces si usted dijo que 10 y pasaron los 10 y usted aún tiene personas que no han presentado la... No, ya. Ahí paró. Que sí, claro, porque yo dije que desde la metodología yo dije que era 10. ¿Y por qué lo dije que era 10? Porque la literatura me dice que para que se presente la enfermedad puede durar más o menos 10 años. Y ya pasaron 10 años y no presentó la enfermedad, entonces la exposición que tengo para esa investigación no lo es. ¿Te puede decir un examen de corte, profe, ver cuántas cosas Mm. acaba? Ya. Chicos, preguntas. Ese muñeco, ese perrito. Van entendiendo, lo más difícil de esto es entender el tipo de estudio. Es lo más difícil, la verdad. Porque la estadística es suave. ¿Cierto, Jimena? Por eso Sí, pues que. Dígame, Jimena. Sí. Solo sé que nada. ¿Puedo borrar? Sí. Listo. Profe, ¿Mm? en eso de lo que dice del cáncer de mama respecto a lo de la leche, pues no, mucho antes la gente consumía leche así y en menores procesos químicos. No, más bien sería relacionado con la parte de vacunas, todo eso que se le aplique y que vaya en la leche para que haya para que haya tanta cantidad de cáncer de mama. No se lo podrá relacionar por ese lado, más que la leche en sí. Le voy a responder eso con una Pregunta. para que lo analicen. A ver. La relación del cáncer de mama no es con la leche, es con el virus de la leucosis bovina. Ahora, el virus de la leucosis bovina, ¿dónde se encuentra? Para nosotros la transmisión sería leche en su mayor proporción, pero también por consumo de carne. También por consumo de carne. Profe, Ahora, ¿qué animales tienen virus de la leucosis bovina? Y acá vaya además la respuesta al grano. Podríamos decir que en esos momentos las enfermedades están cambiando y su transmisión está aumentando por la influencia de la ganadería para sustentar la economía. Entonces antes el ganadero tenía su ganado para consumo locales, ¿sí? Sí. Entonces la leche era para el consumo local, de la casa y de sus vecinos, sus alrededores, posiblemente a 20, 30 kilómetros, sea mucho. Pero ahorita no. Ahorita la leche que ordeñan en Pitalito se puede consumir acá. ¿Sí? Y el ganado está en tránsito. ¿Qué significa un ganado en tránsito? Que un ganado que se encuentra en Caquetá puede llegar acá al Huila. Y viceversa, el ganado que se encuentra acá en el Huila puede ir hacia Caquetá. Lo engordan y lo mandan para Bogotá. Exactamente. De hecho, ¿ustedes saben por qué nosotros lo llamamos doble propósito? ¿Cómo así? Nosotros le decimos ganadería doble propósito. Porque se le
No, leche y carne principalmente. Leche y carne. Por eso le hice doble propósito. Resulta que no. Cuando nosotros hablamos de los centros productivos, de las ganaderías productivas de Huila, son ganaderías productivas doble propósito. Y no porque sea leche y carne. De hecho sería leche y cría. Porque el negocio no es aquel que tenga macho, se va a venderlo. No, el negocio es que la cría que es macho se vende. ¿Cómo lo Se hacemos? vende. Y se vende a donde generalmente los de Huila lo venden a Caquetá, porque hay chicos de Los engordan, se se van. no se van y ellos sí los venden en casa. Entonces nosotros no somos doble propósito porque sea leche y carne, nosotros no le llamamos ganadería doble propósito por leche y carne, no, por leche y cría, enfatizada en la cría. Por eso somos doble propósito, porque cumple dos propósitos. ¿Listo? ¿A qué voy con esto? A lo que tú me estás diciendo. El problema es que yo un estudio realizado por nosotros, la leucosis bovina está aumentando de forma drástica. De 360 animales, literalmente el 60% tiene leucosis viral bovina y no tiene cura. La cura para la leucosis viral bovina es el eutanasio. Pero sé cómo va a matar esas vaquitas. Y estamos hablando de un muestreo aleatorio. Pero el problema no es cómo matar las vaquitas, el problema es cómo le dices al ganadero que tiene que matar 10 vaquitas, que es el sustento de él y son las únicas que tienen. Muy difícil, muchachos, y la leucosis está en el Huila y en el mundo y en Colombia, perdón, por todos lados. Entonces el problema no es el consumo de leche, porque le digo, es el consumo de la leucosis viral bovina que se encuentra en la leche y que no hay control y que hoy día hasta la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud aún no dice que la leucosis exótica bovina es una enfermedad zoonótica. Lo está catalogado como enfermedad zoonótica. No está. ¿Por qué? Porque los estudios que yo les estoy hablando son estudios aislados, es lo que llamamos estudios epidemiológicos. Y son estudios totalmente aislados que tienen relevancia científica, pero una cosa es la relevancia científica y otra es la organizacional del Estado. Entonces es muy complicado. Por mi parte, no consumo esa leche. Además de la brucelosis que también traen, sobre todo la leche de cabello. Ay, pero me acaba de dañar. ¿Qué? Sí. Tomaba la leche y nomás en la Profe, piña. por Yo entonces la en tomo, última. la leche que venden en la calle de cabra y usted me acaba de dañar. Gracias. Chicos, ¿saben nosotros, los de salud pública, cómo le llamamos a esa leche? No, no quiero saber. Brucelosis andante. Como la gran. Pero, o sea, Profe, ajá, ¿qué tan cierto es eso de que ayuda para la parte respiratoria? Que es muy buena. es que es... Supuestamente. No, profe, mire que hay... Profe, hay Pero un... está No, es de pasteurizada verdad. y todo No, es en serio que eso es bueno. No, pero Porque hablo en mi de pueblo, cerca de mi pueblo, pasó con un señor que es o sea, por recomendación médica, que tome de esa leche. Y de base a eso, él montó el negocio que ahora tiene. En base a eso. Chicos, va, yo les voy a decir algo de verdad y de corazón. Ustedes son médicos, van a ser médicos veterinarios zootecnistas. Eso es lo que van a hacer ustedes. Y al ser médicos veterinarios zootecnistas, ustedes deben ya tener un componente y unas bases científicas. Ustedes ya tienen que tener un componente de credibilidad y quitar la credibilidad. Por favor. Creen lo que le diga el vecino. Es lo que diga todo el vecino. No, pero acá Entonces, este señor... ¿por qué y les digo esta eso, leche muchachos? que tú. Porque ocurre demasiado de verdad. Y a mí me ayudó. Y hay cosas, y sí, puede que sí te haya ayudado. Y la verdad es, ¿será que sí? La Porque no verdad hay que sí. sea más un componente psicológico. No. Un componente, profe, un eso- componente que el vecino me dice que Eso es es como los remedios idiopáticos. idiopático. Es homeopático. Que uno dice, no, es que eso ayuda, pero pues no es. Entonces, o sea, yo no les voy a responder eso porque yo no estoy capacitado para tomar creencias, ¿sí? No, y no me interesaría tomar creencias, pero sí para que ustedes piensen un poco respecto a eso. Respondiendo a tu pregunta,
piensa tú a nivel fisiológico, ¿qué relación hay dentro del consumo de leche y sus componentes? Porque usted no tiene que mirar el consumo de leche, sino los componentes que trae esa leche versus las enfermedades respiratorias. Porque es enfermedad respiratoria, ¿cierto? ¿Qué hay? A mi parecer, nada. A mi parecer. Pero puede ahí. A mi parecer. Igual, profe, Pero nosotros no deberíamos consumir ningún producto de origen animal sin... es correcto, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, muchachos. En serio, y más ahora que tenemos la cabra que no está solamente en su corral, sino que se lo pasan dando por todas las calles de Neiva. Y come todo lo ¿En serio? Cambiamos de tema, gracias. Grosero, sí, andante. Digo, sigamos. Soledad del doctor. Así es, así es. Y usted viera la cabrita, esa cabrita que va al lugar donde todos los perros orinan y se comen pastico. Y usted después... No, pues ¿qué toca? ¿Por qué? Hasta la ordeña, ustedes mismos allá. Le meten... La ordeña con la mano. Y el chuchullo. Y rematamos al señor recibiendo el dinero. El dinero. Y se lo mete acá y como que... Y después venga. Pero bueno, no soy yo para tomar creencias, ¿no? La vía de la vía respiratoria porque ahí es donde funciona. ¿Podemos seguir? Con brucelosis pero sin problema respiratorio. No, de verdad, muchachos. Ojo con eso. De verdad. No, pues ya no vamos a tomar leche. Pero yo Le dañó el ni negocio al siquiera, señor. yo en mi caso, ni siquiera volví a consumir las arepas que preparan en la calle. En la calle. Por la... Ay, pero usted no vive la vida. Salmonela. De hecho, sí, yo creo que no la vivo. Salmonela. Pero es que tengo que ser fiel a mis principios profesionales. Ay, pero ¿por qué? Yo como animales. Otra cosa no le puedo comprar Porque tienen que- cosas ¿Por qué usted no come la No calle? por el queso, no por el queso, como queso, por la contaminación del entorno. claro. Resulta que está la arepa y pasa el bus al lado. Y por eso Y con el humo al lado. Pasa un camión viejo. Mira, yo era estudiante de veterinaria, Ay, no molesté. A partir de los 40 que De los 30. Entonces, como ya hemos hablado, los estudios epidemiológicos hay bastantes, pero los vamos a enfocar específicamente en tres. Transversales, casos y controles, y ¿listo? En el que ellos se saben, ya lo tienen que tener claro, que los estudios transversales miden o hallan prevalencia, en los estudios de casos y controles, prevalencia, y en los estudios de cohorte, ahí sí podemos hablar de incidencia. Entonces, ¿qué vimos en el corte pasado, en el momento pasado? Vimos medidas de frecuencia. Eso fue lo que digo, medidas de frecuencia. ¿Cuáles medidas de frecuencia conocemos ya? Tasa, incidencia, prevalencia y así. No, porque no son tasas. ¿Listo? Hasta ahí. Eso que acabamos de nombrar se llama medidas de frecuencia. Ya saben que la medida de frecuencia de los estudios de corte transversal y de casos y controles es prevalencia, y la medida de frecuencia de los estudios de cohortes es incidencia. Ahora bien, ahora vamos a ver medidas y asociación. Y en la medida de asociación vamos a encontrar, o bueno, ¿qué son? Son los que determinan matemáticamente qué tanto hay una relación entre dos variables. Esas son las medidas de asociación. Asocian esas dos variables. ¿Cuáles dos variables? ¿Consume usted leche de cabra? ¿O no consume leche de cabra? María, no la van a soltar. María tiene que poner que sí. Ahí tenemos dos variables. Los que consumen Y los que no. y los que no consumen. Tenemos los expuestos y los expuestos. Entonces vamos a volvernos a esa tabla llamada la tabla 2×2. Expuestos, no expuestos. ¿Enfermos a qué? A brucelosis. Y no enfermos a brucelosis. Entonces vamos a determinar qué tanta relación hay entre esas variables. Es una medida de asociación.
¿Y cuáles medidas de asociación existen? Dos nomás. La RR y OR, o odds ratio. Riesgo relativo y riesgo de prevalencia son la misma fórmula. La misma, no cambia, la misma pinche fórmula. Lo único que cambia, ¿dónde van? Ay, pero qué. Pero profe, ya no tiene privacidad. Ya pudo haber dicho voy acá a comprarme una gaseosilla. Como no van No, a hacer nosotros colegio, las mujeres no mentimos. no mentimos. Somos sinceras. ¿Y qué Dice que riesgo relativo? Vean. Entonces, riesgo relativo y riesgo de prevalencia es la misma fórmula. Pero entonces antes de entrar a fórmulas, quiero usar prevalencia. ¿Cuáles? Casos y controles y transversal. Mientras tanto, riesgo relativo lo utilizamos para los estudios de incidencia. ¿Cuáles? Estudios de cohorte. ¿Vale? Repita. Pero profesor, otra vez. ¿Qué? Por favor. es que con esa música me desconcentré. Creo que ya pronto me entendí, che, cabrón. Ay, pero qué. Profe, otra vez. Un día de estos le voy a traer algo con leche de cabra y ni le voy a decir nada. Cuando lo esté comiendo lo voy a decir. Odds ratio es otra medida de asociación. ¿De cuántas medidas de asociación hay? En teoría, dos. Pero en escrito, o sea, en lo que ustedes me van a colocar al momento del ejercicio serían tres, ¿no? Aunque la fórmula de RR y RP es la misma. Es la misma, ¿listo? Profe, ¿quiere lo que incluía RR? Porque cambio, porque solo está prevalencia. RR o Riesgo relativo, incidencia y RP, ya no lo dice acá, ¿ya? Prevalencia. O sea, para los estudios de prevalencia. Y odds ratio se utiliza para un estudio característico, que más adelante vamos a ver cómo es. Por otro lado, vamos a ver otra medida de asociación. Ya sabemos, las de frecuencia. ¿Cuáles son las de frecuencia? Proporción, tasa, razón, incidencia, prevalencia. ¿Cuáles son las medidas de asociación? Riesgo relativo, riesgo de prevalencia o ratio. Y ahora vamos a ver las medidas de impacto. ¿Cuáles son? Riesgo atribuible, riesgo atribuible porcentual, riesgo De impacto. O sea, en pocas palabras, RA por Impacto, riesgo atribuible, atribuible porcentual, atribuible poblacional y atribuible porcentual poblacional. Medidas de impacto, medidas de asociación y medidas de frecuencia que la vimos en el segundo momento. Asociación, ¿qué tanto hay una relación entre una variable y la otra? Y las medidas de impacto es el efecto de esta asociación. Mire el efecto de la asociación anterior. Teniendo en claro eso, chicos, eso va a cargar. No, porque voy a utilizar el tablero. Entonces, muchachos, vamos a tener ahora su fórmula. No pierda. Venga, va. Venga. ¿De qué? Dos por dos. ¿Pero qué se María debe saber. María debe saber el foro. De pronto. ¿Será? Yo creo. Y se lo separa. O sea, hacerle pues mal y profesor, toda la diapositiva. Bueno, ahora, acá atrás. Invéntense datos para esa tabla. Invéntense datos, pero ya, rápido, y dicen, ¿qué datos le van a poner ahí? 45 en enfermo de 50, puesto. 40. No, el primer total. No se dijo que enfermo. Pues yo me intentaba 30. No, pues sí, claro, deben que 4 hojitas, ahí está. 41 ponga.
¿Qué es eso? Verbo, Mudar. no, inventémonos animales. ¿Qué animal vamos a inventar? Ya están inventados. 166. Ellas. Listo. Ahora vamos a ver lo siguiente. Ven que nos ponen en una fórmula, ¿no? Riesgo relativo y riesgo de prevalencia. Y nos dice que el riesgo relativo es I sobre INE, que significa la incidencia de expuestos sobre la incidencia de no expuestos. Y riesgo de prevalencia nos dice que es PIE y PINE, que es la prevalencia de los expuestos y la prevalencia de los no expuestos. Les acabo de decir, la fórmula es la misma, lo único que cambia es su escrito, su título. Que ya no es CIE sino PIE, dependiendo del tipo de estudios, ya no es CINE sino PINE, dependiendo del tipo de estudios, pero la fórmula es la misma. Entonces, nos dicen que nos dicen que PIE, acá nos lo dicen, IE o PIE es igual a sobre A más B. ¿A qué vendrá siendo? Pues los expuestos. Como estamos hablando de la incidencia de expuestos, entonces estamos hablando cuántos enfermos hay en expuestos. 45. ¿Y cuánto es el total de expuestos? 86. Esa es la incidencia de expuestos. Si estamos hablando de un estudio de cohortes. Si estamos hablando de un estudio de casos y controles y de corte transversal, sería también 45 sobre 86 también. Porque es lo mismo. Pero entonces ya no son incidentes, sino prevalentes. De nuevo, por favor. ¿Sí? Es la misma, muchachos, no cambia nada. Lo único que cambió fue el número, el nombre. Prevalencia a incidencia. Casos y controles, prevalencia. Corte y corte transversal también prevalencia. Corte transversal también prevalencia. Listo, entonces, ¿qué hizo ella? Incidencia de los expuestos o prevalencia de los expuestos dependiendo del tipo de estudio, pero la fórmula es la misma. 45 sobre 86. Ahí estoy sacando los expuestos. ¿Cuánto da eso? 0.52. Ahora, ¿qué nos falta por hallar? PINE o INE. Que entonces nos dice que es la incidencia de los no expuestos, la prevalencia de los no expuestos. ¿Cuántos enfermos no expuestos hay? 30. ¿Cuánto es el total de no expuestos? 80. ¿Cuánto da eso? 0.375. 35. 37.5. Listo. Listo, ya sabemos cuánto es PIE y cuánto es INE. ¿Y la fórmula de riesgo relativo cómo es? PIE sobre INE. Siempre estamos manejando. Profe, siempre manejan los enfermos. ¿Cómo? Se manejan los enfermos porque son los. Porque es la incidencia de los expuestos o la prevalencia de los expuestos. Teniendo en cuenta que incidencia es un enfermo y prevalencia son enfermos. Entonces los enfermos tienen que ir arriba y el total de los expuestos son expuestos Y abajo. prevalencia igual, todos enfermos. O sea, siempre vamos a manejar enfermos. La fórmula es la misma, muchachos, la misma. Entonces, nos dice que el riesgo relativo o el riesgo de prevalencia sí es sobre INE o PIE sobre PINE. ¿Cuánto fue PIE o IE? 0.52. Sobre PINE, ¿cuánto fue? 0.37. ¿Cuánto da eso? 1.40. ¿40? Sí. Profe, una pregunta. ¿Por qué dice que es igual a sobre A más B? Porque acá nos vamos a partir la tabla. Y la tabla sería A, B, A más B, C, D, C más D. Eso es A más C. Eso es A, C más D. B más D. Y eso sería A más B más C más D. ¿Cómo se llama eso? Riesgo relativo Riesgo Riesgo de prevalencia. Riesgo relativo. y riesgo de prevalencia. Listo.
Entonces nos dio 1,4. ¿Qué significa eso 1,4, muchachos? Cuando nosotros hacemos esta fórmula y nos da este resultado, valores por encima de 1 nos indica que esta exposición o lo que yo tengo acá actúa como un factor de riesgo. O sea que me está provocando la enfermedad. ¿En cuánto me está provocando la enfermedad? En 4. En 4, ¿qué significa en 4? En 0,4 veces. Que si está presente ese valor, me aumenta la enfermedad en un 0,4 veces. O sea, en comparación con que si no estuviera. Entonces, mayor a 1 le exponemos. Actúa como factor de riesgo. Profesor, ¿qué ejemplo hipotético me da 2? O sea, dijo que es 1 más 1 más prevalente más Aumenta 1. una cantidad de 1 más veces de presentar la enfermedad. No estamos hablando ahí en porcentaje, ¿listo? Ahí no hablamos en porcentaje. ¿Sí? Aquí lo tengo menor a 1, mayor igual a 1, mayor a 1. Hay una asociación entre la exposición y la enfermedad. Si da por debajo de 1, o sea 0,5, ¿qué sería? Que no es, o sea, no No es un factor de riesgo. ¿Qué es un factor protector? Que esta exposición no me está presentando la enfermedad, sino lo contrario, me la protege. Protege para que se presente la enfermedad. Y si es igual que a 1, significa que no hay una asociación estadística. Igual a 1 o muy cercana a 1, significa que no hay una asociación estadística. Entonces, ¿cuál sería el número con un mayor factor de riesgo? ¿1,5 o 1,9? ¿Con mayor factor de riesgo? Sí, 1,9. Entre más alejado esté de 1 por encima de 1, significa que será un factor de riesgo. Y entre más alejado esté por debajo de 1, sería un factor protector. ¿Qué sería mejor que un factor protector o mayor que un factor protector? ¿Un 0,8 o un 0,2? 0,2. ¿Más 0,2? Está más alejado de 1 por debajo de 1. ¿Cómo fue que nos dio creo que 0,4 qué? Aumentas 0,4 veces la probabilidad de presentar la enfermedad si está ese factor de riesgo. ahorita? ¿Cuál es más protector? ¿Cómo es? ¿Cuál de los dos números sería un mayor factor protector? 0,8 o 0,2. En este caso sería 0,2. Actúa como mayor factor protector. Ya, pero ¿Listo? Pues no, seguimos. Y entre más. Yo tengo una duda. A ver. El riesgo prevalencia incluye que los casos y controles, el corte transversal, el cohorte, el pine y el pin. ¿Otra vez? ¿Qué? Ya me perdí. Que se dice que el riesgo prevalencia incluye la fórmula del pine y el pine, ahí incluye lo que es el cohorte. Oh. No, corte es incidencia. Incidencia. Prevalencia es Es casos y control y transversal. Y corte transversal. Incidencia es Espera. corte. Ajá. ¿Incidencia qué? solamente es La incidencia es solo corte. Y ahí va I e IN. Ajá. O sea, para cohorte sí haríamos Y en prevalencia va ¿Qué caso me y hizo la control. chica? caso y control. Y Corte corte transversal. ¿Qué se me hizo la chica? Que ahora quiere salir. A ver. Me quiere salir. Profe, que ya quiere salir. Ahora vamos a hablar del otro. ¿Cuál era el otro? El de. Profe, Es- ahí resta 1, ¿no? Ahí resta 1 en los Por eso dije valores. 0,4 veces. Tanto en uno como en el otro, ¿no? En el de arriba también resta 1. ¿Ahí qué valor quedaría restándolo? ¿Ahí qué? ¿Qué valor quedaría restándolo 1 a 0,52? Ah, como factor protector me estás preguntando, ¿qué? No, pues, o sea, No usted sé. le resta 1 tanto al valor de No, relativo, a mí no, yo le resto valores al riesgo relativo. solo al relativo, no al Sí. prevalente. No. No. O sea, lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, recuerden que es lo mismo. Al resultado Relativo como y tal, prevalente. Riesgo relativo y riesgo de prevalencia se hace absolutamente Sí, lo lo mismo. mismo. Lo O sea, único que restar cambia uno. es
Las siglas. O sea, me refiero, en el 0,52 usted también le resta 1. ¿Pero por qué le va a rezar a esto? ¿No le resta? Si eso A eso es que le digo. No, porque ahí apenas estamos sacando pie o INE. En cambio, pie, esto es para esto ya. Esta es la fórmula mayor. O sea, solo el riesgo relativo es que usted le está Por dando. riesgo de prevalencia. Es que es un riesgo de prevalencia. Esto es I o Esto es I. prevalencia de los expuestos. Vean, ahí arriba dice incidencia expuestos es el IE. O se le dice también PIE. La fórmula de riesgo de prevalencia, Ya. ¿cuál es? Esta misma. Es esta misma, lo único que cambia A es los dos le ¿Por qué resta cambia el igual. nombre, ¿sí? profe? ¿Cómo? Porque uno es Porque prevalente y cambia el el otro es nombre. incidencia. Porque uno es de prevalencia y otro es de incidencia. Lo que No, hemos no, no, hablado. no, RR y RP. Ajá. Por eso. RR es para incidencia. Porque cuando nosotros hablamos de riesgo de incidencia, Es para estamos- corte. es para corte, pero más allá para la explicación. Reincidencia. No, de incidencia. ¿Y por qué es RR? Riesgo relativo. Que no tiene relación, Ah, pero. ya lo quería explicar. Sí, chicos, es una muy buena pregunta la que nos hace María José. ¿Por qué va a cambiar y por qué no utilizar la misma palabra para todos? Es una fórmula. Y resulta que no lo podemos utilizar porque el riesgo relativo lo trabajamos porque es una estandarización frente a enfermedades que no se están presentando, pero que existe el riesgo de presentarse si está presente este factor. Por eso estamos hablando de incidencia. Pero yo no puedo hablar de riesgo relativo en un estudio de prevalencia, porque resulta que las prevalencias son los que ya están presentes. ¿Sí? Es más como una definición de término. Entonces, por definición de término, yo no puedo utilizar un riesgo relativo con un estudio de incidencia. En el entendido que la fórmula es lo mismo. Es la misma cosa. La interpretación del factor protector, si es 0.2, aumenta en 0.8 veces. También se reza con 1. Y el resultado que lee también aumenta, es correcto. Como factor protector, que pensé que era lo que tú me estás Factor preguntando inicialmente. Ahora, razón de momios. OR. ¿Cuál es la fórmula de OR? ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Para qué estudio? Para casos y controles. Acá nos lo dicen, vea. Para estudios de casos y controles. ¿Y cómo es la fórmula? A por D y C por B. Dividido Sobre C C por por B. Y yo sé por qué. ¿Qué? Dividido. Aporte. A por D. A por D por eso. 45 por 50. Ah, es este abajo. Ajá. Sí, sí. 45 por 50. A por Dividido entre 30 por 40. Dividido entre 41. No, perdón. 2250. Arriba, María. ¿Cuánto es abajo? 41, ¿por qué? Toda, bajo toda mi 1,8. 1,8. ¿Qué te acabo? 1230. ¿Cerrado? Sí. Ah, sí, porque. Dividido. ¿Listo? OR, ¿cuánto nos dio el riesgo relativo? 1.8. El riesgo relativo. Riesgo relativo 1.4 y acá nos dio 1.8, entonces son cosas diferentes, ¿se dan cuenta? Pero entonces, estudios de casos y controles, últimamente utilizamos como medida de asociación odds ratio. Estudio de cohorte como medida de asociación, ¿cuál sería? RR, Y estudios de corte transversal, RP y otro ratio. datos. Pero Se puede. la Profe. otra es principalmente para casos y controles. ¿Cuál otra? No, que la de odds relativo es principalmente para casos y Sí. controles. O sea, casos y controles solamente va a hallar odds ratio. ¿Listo? Solamente. Pero corte transversal puede utilizar tanto odds ratio como RP. Recuerden que existen diferencias. Eran casos y controles. No, en corte transversal. Profe, ¿por qué dice que solo... Yo dije que era un Sí. estudio de prevalencia, pero no Profe, dije que se venga. podía hallar RP. Profe, venga. Diferente, Una es diferente.
Acá, ¿qué podemos hallar? Prevalencia. Los resultados que ven acá son prevalencia. Al igual que en el corte, transversal. No, casos y controles solamente haya OR, pero no R solamente de casos y controles, porque el corte transversal también haya OR. ¿Listo? Repito otra vez. Corte transversal. Corte transversal. Corte transversal. RP Y OR. OR. Es más, el lugar más completo. Corte transversal. Corte transversal. Medida de frecuencia. Prevalencia. Medida de asociación. RP y OR. RP Y OR. y OR. Ahí le estás escribiendo. Desespero. No, hay que poner primero que es prevalencia. Y este No, ese ya lo tiró. No, pero sigue diciendo. Se lo tiró. Corte transversal. Javi, yo siempre cuando Tienes tienes que que escribir escribir Profe, incidencia. ¿no se resta uno? ¿O sí? ¿En esa? Si en este resultado se le resta Sí. uno, OR. en el OR. ¿OR se resta uno? Ya. No entendí. Explíquelo usted. Explíquelo, a ver. Bien, Javier. Casos y controles. No. Casos y controles Perdón, ahí. esto, corte transversal, se puede utilizar RP o OR. OR. U o R, como le quieran decir. Corte RR. RR. Corte. Espérate, digo negativo. RR. Corte. Escriba bien, mamita, que te van a revisar. Y casos y controles, únicamente OR. Pero también se puede. Pero ya no está diciendo. No, porque el OR también se puede. Que no estudia prevalente, pero ya. Ahora, lo que pasa es que lo que está diciendo era medidas de frecuencia. Medida de frecuencia, corte transversal, hallamos prevalencia. Corte, medida de frecuencia, hagamos incidencia. Casos y controles, hagamos prevalencia. Entendido. ¿Qué te puedo decir? O sea, corte. ¿Más allá? Ah, no, venga, no. Venga. Ya acabó, vea. Uy, no, break. break. Uy, no. 40 diapositivas. Evitar pizza para ya el veterinario. Total. ¿Verdad, profe? Pizza. ¿Qué Fórmulas. Pero borrétamelo para poder mirar. Bájela, ¿vamos a hacer todos? ¿Cuál hemos visto? Medidas de asociación y medidas de frecuencia. ¿Cuál falta? De impacto. La poblacional no, profe. La de impacto falta. Real Academia Española. Real Academia Española. La RAE es igual a la OR menos 1 y a la OR. Profe, la Ahí está todo, vea. OR, de asociación. O sea, las de impacto son las dos últimas. Desde son la FAB, la RAE, la FAB, la RAP, la FAB. Las cuatro últimas. No, profe. Sin enojar. ¿Cuál es la FAE? Las cuatro últimas son mis cuatro. ¿Qué son las de impacto? Eso es para casos de control, casos y controles. Esas son especiales para casos y controles. Estamos hablando de FAE y FAE, sí que son la misma, pero acá para casos y controles. Ah, ya. Fracción atribuible. Fracción atribuible. Profe, Y la P. Fracción atribuible poblacional. Y la Acá de E. los expuestos y acá de la población. profe, pregunta. El PP. PP, prevalencia de la población. ¿Prevalencia de la población? O sea, ahí tenemos que tener en cuenta la población, o sea, el total. Entonces ya va más de a José a realizar eso. Eso es delicado. Pues no tengo marcado, gracias a Dios. Ojalá que tenga. Además, eso es negro y eso. Ay, pero no se ve. Espera, profe. Oh, sí, ven. Va ¿Qué vamos a por- hacer todos? Ay, de que no lo subí. Vámonos a break. Ahora me quedo aquí. Pero ese número no se ve. Pero usted no tiene un break. Profe, ¿cómo está? Perfectamente pueden salir. No, pero luego no sabe lo que Como estoy. diría el veterinario que no puede regalar.
Profe, De hecho, ustedes son Reconocimiento. veterinarios. Tenemos. Yo soy más bien ustedes que me van a regalar, yo soy veterinario. Una ya sé que no. ¡Ay, le va a regalar un chorizo de la calle! ¡Le va a regalar leche! Eso suponiendo que es un estudio de corte transversal, ¿listo? Entonces, ya yo OR, ¿en el estudio de corte transversal se puede hallar OR? Sí. Eso, lo tiene. Con fines, yo ya se lo estoy diciendo, si el corte transversal me tiene que hallar tanto OR como RP. ¿Listo? Ay, no, las dos. Yo iba a preguntar justamente eso, ¿qué cosa Las dos. Las dos, ya. Ahora, medida de impacto. ¿Cuáles son? Medida de impacto. Riesgo atribuible, fracción atribuible, riesgo atribuible poblacional, fracción Chaco, pero no atribuible me escribí poblacional. eso. Me cambió la diapositiva. Vamos a empezar con el riesgo atribuible. profe. Ya hallaron lo más importante. PIE o PINE. Y de ahí en adelante siguen trabajando con PIE y con PINE. Ay, pero las eliminamos. Era 0,52 y No háganlo otra vez. 0,37. Yo no me acuerdo. 0,37 ya. Es el PIE y el otro PIE. Las fórmulas que están allá son las que se aplican para casos y controles. Es correcto. Y las de acá para los otros dos. Exactamente. María, sí. Las de acá para casos y controles. Chicos, a todos, las tres fórmulas que están acá es para casos y controles, ténganlo claro. ¿Por qué para casos y controles? Porque ahí está. Porque acá también tenemos fracción atribuible de los expuestos y acá también tenemos la misma. ¿Ve que cambia? Sí. ¿Ve que cambia? Pero eso es para casos y controles. Y la otra. Y eso es para el corte transversal y corte. Ah, ok. Todas las fórmulas de allá son para corte transversal y corte. Ajá. Ambos. Ambos. Y acá para casos y controles. Ay, de ese quieto, mano. Eso. Los celos, por favor, no corregimos los celos. Ah, ya. RAE 0.52 menos 0.37 igual a 0.15. Fácil. FAE 0.15, o sea, ya cogió de una vez el resultado y lo dividió otra vez con PIE, con 0.52. Ay, no toca hacer eso. Y entonces va a sacar PP. Saque PP. Pepe. Saca PP. Déjenla a ella ver. Esta la hacen 30. 30. ¿Por qué? Todas. 166. Cuatro. Las chiquitas. Ah, las 4 son de impacto. Las 45. O sea que sería lo mismo que decir eso, ¿ya? 75 dividido 166. Yes. Papi, no he ido a comer Mi vuelta. la compró. No me lo compró. Pero ¿cuál es Bueno, es que me da enfermedad. Te pasaste y lo sabes. Riesgo atribuible, fracción atribuible, riesgo atribuible poblacional, fracción atribuible poblacional. ¿Cómo se interpreta? Leche de la ¿Qué más, profe? Listo, muchachos. Ay, ¿usted qué hizo? Explíquenos, por favor. Sumar, restar, dividir. Muchachos, solamente es seguir el orden de esa forma. ¿Vale? ¿Qué hizo ella? Vamos suave para entenderlo. 0.52, ¿de dónde sacó ese 0.52? Del anterior. Pie. Pie, ¿dónde lo sacó? Pie lo sacó. Pie se saca. Sobre A. Sobre A. Exactamente. ¿Y dio cuánto? 0.52. Pine, ¿de dónde lo sacó? Pine lo sacó sobre C más
Sí. Listo. Ahora necesito que ya no miren el cuaderno. Ay, no. Bueno, no va a haber cuaderno, no va a haber agenda, no va a haber papelitos, no va a haber nada. Hágale, hágale, No, no pregunte. nos va a dejar De ver serio. todo. Hágale. Listo. Pine, ¿de dónde lo sacó? C sobre C. Pine, ¿qué significa? Prevalencia de los no expuestos. Ya, con el solo nombre, prevalencia de los no expuestos. No expuestos, si me están hablando de prevalencia, o sea, de enfermos, 30. Sobre el total de no expuestos, 80. Una proporción. Listo, ya tengo los datos. Me dicen que riesgo atribuible es PIE menos PINE. ¿PIE cuánto es? 0,52 menos PINE 0,37. Se restan y el resultado es 0,5, pues 0,15. Fracción atribuible. Estamos hablando de un porcentaje. Entonces, PIE menos PINE dividido PIE, una proporción. Una pequeña pregunta, para hacer todo eso tiene que cumplir las dos primeras reglas de Evans. Es correcto. Ah, si no las compras no hace nada. Es correcto. Ahora, no, pues te las dejas hacer todas. ¿O no? Estamos matando el cuerpo ahí. Ojalá que no. No, pues. Y pasó, en un par se lo hace como año y medio. La clase pasada. ¿Sí? Todos Listo. rayando el cuerpo y... Fracción atribuible, PIE menos PINE sobre PIE. Entonces, como ya María José había sacado el riesgo atribuible, ella lo que hizo fue colocar el valor de una vez. Es que es lo mismo. Dividido 0,52. Colocó el valor de una vez. Profe, pero pregunta, ¿influye las reglas de la matemática que primero va la división? ¿O la división es total? No hablemos de eso. Siga eso. No hablemos de eso, La gracias. división del PIE. ¿Cuál división? Pero que no se paga en conjunto. Sí, pero preguntar que si ven conjunto. Puedo preguntar si ven conjunto. Entonces, población. Prevalencia de la población. Yo le sacó la prevalencia de la población. Ya estamos hablando de la población. ¿Cuántos enfermos hay? 75. Dividido sobre el total de la población. ¿Ella cuánto le dio? ¿Dónde lo tiene? 0,45. Acá está. 0,45. ¿Qué? El PP. Ah, Pepe. Entonces, riesgo atribuible poblacional, PP menos PINE. PP cuánto es 0,45 menos 0,37 que es PINE. Resultado. Y fracción atribuible poblacional, PP menos PINE sobre PP. O sea, lo anterior, pero sigue nuevamente con PP. Da 0,18. Menos. No, pero si lo confundas, no es una foto. Medio break. Padre. Listo. Javier, salga a hacer esta. No, yo puedo. Salga a hacer esta. Sí. Listo, entonces ya sabemos cuál es el factor de riesgo. Empiece. Área rural. Después. Jimena, te tocó. No. No, Al revés. es ver que tomar los totales. Yo te vendo eso, sí. ¿Qué está haciendo Jimena ahí? Explíquenos. Poniendo números. Explíquenos, Jimena. ¿Qué está haciendo? 230. No, es que ya no ve bien. ¿Tú qué dices? Sí. ¿Cómo que era? Observe la tabla y deduzca. Hay mayor prevalencia de animales enfermos en el área rural. Entonces, por eso lo puse aquí el número de casos enfermos es 34. ¿Sí? Y expuestos. Los expuestos. Ajá. Los no expuestos. No, con los dos. Los de rural son los expuestos, los de la Área metropolitana. son los no expuestos. Pero pues usted decía que también les va a mirar la regla de Evans, ¿no? Si cumple o no cumple. Esa no cumple. Entonces no hace nada ya. Técnicamente no haría nada. Ya se moriría el estudio ahí. ¿Listo? Técnicamente. Profe, entonces dependiendo de la enfermedad también se debe saber el área donde... Es más enfermo.
tiene que haber más enfermos. La regla de Evan es que tiene que haber más enfermos que no enfermos. Son dos. Una es que en la columna de los enfermos, los expuestos tienen que ser mayor que los no expuestos. Ahí se cumple. Ahora, en la fila de los expuestos, los enfermos tienen que ser mayor que los no enfermos. Entonces, bueno, Lo que están hablando, pues hay un antecedente, el objetivo, que es lo que habla y ya después la historia clínica que Dígame, ¿qué hicieron la investigación regional? mirar la duración de la distorsión. ¿Y cómo la miraron? Como lo La duración de la distosia no es el objetivo, esa es una parte. es la supervivencia de los terneros. La supervivencia de los terneros teniendo en cuenta la duración de la distosia. Listo, ese era el objetivo. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron el estudio? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Ya saben qué tipo de estudio es? ¿Están seguros? Porque dura 10 años. Una duración de 10 años. Pero eso no tiene nada. O de control. Corte transversal. Corte transversal. Barragán. Yo solo pregunté si estaban seguros. Sí, profe, porque es que de los terneros que se tomaron de ese tiempo, los que no habían nacido en adelante, de los partos que hubieron de ahí en adelante, no se pueden tomar unos partos anteriores. Eso sí sería transversal. ¿Ah? Lo que acabo de decir es transversal. Además, las vacas ingresaron por distorsión, ingresaron sanas. Entonces ya se conoce. Entonces, ¿qué estudio es? Transversal. Corte. No. ¿Por qué corte? Porque recuerden que yo siempre les dije que tienen que estar sanas frente al objeto de investigación. ¿Cuál es el objeto de investigación? La supervivencia. Que si está muerta. Eso, vivo. ¿Y qué se está evaluando? La supervivencia del ternero. Cuando empieza el estudio, ¿el ternero ya está muerto? No. Ni que no está vivo. Está intentando nacer. Está vivo. Está vivo. ¿Y el criterio para la investigación qué es? Que tenga distosia. Que tenga distosia. ¿Vale? ¿Qué hicieron ellos? Ni siquiera tuvieron la vaca. ¿Sí? ¿Con qué trabajaron ellos? Con las historias. Eso fue lo que trabajaron. ¿Listo? Yo voy a mirar acá en la clínica veterinaria para ver cuántos perritos han venido con distosia y la supervivencia de los perritos que de esa distosia. Eso fue lo que yo quiero. Pero como voy a trabajar de estos últimos 10 años, sé por qué me toca trabajar con el único librito que tengo, que se llama Historia Clínica. Resulta que yo miré las historias clínicas y habían 303 historias clínicas, o sea, 303 bovinos siempre que ingresaron al hospital universitario por distosia. Ya sé que 303 bovinos ingresaron a ese hospital por distosia. ¿En cuánto? En los últimos 10 años. Ahora, se seleccionó para el análisis un subconjunto. ¿Cuántos bovinos había? 303. Te digo, me preguntan, no, yo no trabajo con los 303. Yo voy a trabajar con 173 bovinos de carne ya especificados con distosia que se sometieron, oigan, a cesárea. Ya, tengo otro criterio, a cesárea. Entonces son bovinos de carne que llegaron con distosia y que se hicieron cesárea. ¿Ven por qué? Entonces resulta que, teniendo en cuenta todos esos criterios, digo, la información de supervivencia, ¿la supervivencia de quién? De lo que yo sé de los terneros, solamente está disponible en 165. ¿Qué significa? Que ya mi población no puede ser 173, porque como yo estoy trabajando con historias clínicas y no, solo estoy trabajando con historia de información de supervivencia, o sea, si sobrevivió o no sobrevivió, o sea, esa es la información. 173 datos. ¿Qué ocurre con las historias clínicas? Que a veces ni siquiera llenas y quedan datos vacíos. Entonces yo al momento de leerlo, yo no sé qué pasó. ¿Eso me serviría para el estudio? No, porque yo necesito saber o sobrevivió. Esa información solamente está, o sea, que se bien diligencia las encuestas, ¿cuánto fueron? 165. De los cuales, ¿de cuáles? De esos 165,
37.6 nacieron muertos o murieron en menos de 24 horas después de su nacimiento. ¿Listo? Ahí está todo ya. Y le entrego la tabla. Hagan la tabla 2x2. Háganla ya. Profe, por eso le decía que si la tabla tenía... Pues obvio, porque la pregunta ¿cuál fue? Porque ahí le está pidiendo el factor de riesgo. Estoy diciendo que miden el factor de riesgo teniendo en cuenta cuando la distancia dura más de 3 horas. Hagan la tabla 2x2 y dígame si es un factor de riesgo cuando la duración de distancia está por encima de 3. Yo quiero que me hallen la medida de asociación correspondiente y el dato correspondiente a ese estudio. Chicos, eso es una investigación real. Lo único que yo cambié fue los datos, pero la investigación es la metodología real. La tabla es de los 303, de los 173 o de los 265. ¿Por qué yo cogería los 303 para la investigación? porque dice que es 37 puntos nacidos muertos. ¿Pero de cuáles? En los 165. Por eso, ya ¿qué dice? Sí, literal, todos, o sea, sí, todos, Las que todos, o sea, por eso ¿De qué saben? Es por memoria. que sería IE Pero es lo mismo que la PIE, solo que cambia el eso es nombre. lo que digo de esos pero la pide como el seis se reparten A en cuatro. sobre A más B, ¿no? ¿Cuál de todas las dos? ¿Qué tendré que hacer, Charita? A ver. No, Estefanía que está pero pendiente. A ver, cuéntame, Estefanía, ¿qué tendría que hacer? Serían expuestos ¿Comprendido? muertos y vivos. Asumiéndose el enfermo como el muerto. 0,36 abajo. Ahora hay que darle más falta. Entonces ahora para el cohorte se aplica el RR. Sería lo mismo. B, el RR sería lo mismo RR. Si toca sacar la PIE. No, ahí ya no va a ir, sino que se reemplaza. ¿Eso de qué? Pues de prevalencia. ¿Cómo así? Vaya a la fórmula de riesgo relativo. Vaya a la fórmula. Y corta. No, pero la riesgo relativo es. Y el otro también. No prendo bien todo eso. Riesgo relativo. Es. Entonces vamos a encontrar el RR, ¿no? Entonces dividimos esto sobre esta, y es sobre esto. Entonces eso sería RR. Pero voy a hacer la forma. Chicos, para todos, a mí se me olvidó comentarles. Dentro de esas correcciones que tienen en sus trabajos, lo único que influyó en las notas de ustedes, de cada uno de ustedes, fue el apartado de resultados. ¿Listo? A pesar que tengan correcciones en las demás cosas, a pesar de todo eso, lo único que influyó fue el resultado de la nota. Sin embargo, todas esas correcciones sí las tendrían que hacer, porque eso sí va a influir en esa nota que viene. ¿Y cuánto? 0,17. Dijo que creo que siempre las 3 horas. 3 horas y 40. ¿A 3 horas? Mayor de 3. Igual o mayor de 3 horas. Ahora es una medida de 4. Las medidas son fáciles.
Ah, sí. Entonces, para eso, antes de que se haga todo. ¿Qué? Entonces toca sacar PhD Tenemos que mirar. Porque entonces me hubiera sacado. Profe. Una vez se le pregunto a profe, como dice las medidas de impacto, esas son todas las que las sacamos todas, ¿no? Sí. De corte. Sí, porque el otro corte fue con el otro, no con usted. ¿Qué? Lo otro fue con el otro grupo. Ah, no, sí, ajá, por eso estoy escuchando. Ahora five. ¿Quién lo envió? Dice comentario. Yo sé, soy consciente que les dije que una página. Pero a partir de esos comentarios, si es necesario colocar otros párrafos y que se hayan unas páginas más, o media página, un cuarto de página, no hay problema, ¿listo? Siempre y cuando realicen las correcciones necesarias. Pues, ¿listo? ¿Vale? Pero se vaya más o se vaya menos, no importa. No, más, menos no. Tiene que irse más, teniendo en cuenta. Más si es necesario. Ah, listo. Más si es necesario. Pero máximo menos no. hasta 1:30. No. Es lo que se gasta. Pero siempre y cuando Tenga en cuenta los criterios. Listo. Tómenle foto, por favor. Tómenle foto. ¿Ustedes saben cuánto tienen el qué? ¿Sabes cuánto? Sí. Porque usted era profesor. Sí, porque Sí, como lo tengo guardado. Sí, el 9. Por eso. Pero como si fuera yo lo escribo. Chicos, ya expliqué el ejercicio, vuelvo y les explico nuevamente. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron las historias clínicas de una clínica de un hospital veterinario de la Universidad de Caldas. Ellos quieren evaluar el tiempo de distosia al final termina siendo un factor de riesgo para la muerte del feto o de cosas ordinarias y muerte fetal también. 303 historias clínicas tengo. Tengo 303. Pero más adelante nos dicen que se seleccionó para el análisis un subconjunto de 173 bovinos. De esos 303, yo dije voy a utilizar 173 bovinos, en esta ocasión como historias clínicas de bovinos, que cumplen las siguientes características: que tengan distosia y que se sometieron a cesárea. Resulta que al mirar esos 173 bovinos, después miro y observo quiénes están completas las historias clínicas, como puede suceder. Y que la información de supervivencia, o sea, la información que me dice qué pasó con ese animal que estaba en el vientre, esa información solamente se encuentra disponible para 165. Solamente está disponible para 165. Entonces yo no puedo trabajar ni con los 173 ni con los 303 animales, porque yo necesito los datos completos. Entonces, ¿con qué población trabajaría? Con la 165. Y después nos dicen, de los cuales, o sea, de esos 165 terneros que yo sé que se sobrevivieron y murieron, de los cuales el 37.6 sé que nacieron muertos o que murieron antes de las 24 horas. Ya, entonces ahí me están dando el número de terneros, me están dando, ahora sí bajo eso un poco más, me están dando el número de terneros, que ¿cuántos son? 165, ese sería el total de la tabla, 165. De esos 165 yo les hice una pregunta, realicen una tabla 2×2 teniendo en cuenta si la distosia es mayor a 3 horas. Sacamos el 37.6 a 165. ¿Cuánto da? 62. Dieron 62 terneros que murieron. ¿Cuándo murieron? Durante o antes de las 24 horas después de nacer. Murieron en ese tiempo. Resulta que el 100% de los terneros muertos, ¿cuántos son? 62. Son 62.
Entonces lo que yo hago es, como les pedí después de 3 horas de distosia, entonces sumo el 25.8 más 56.46. Eso nos da aproximadamente 82.26, o sea que el 82.26% de los terneros que están muertos fueron después de 3 horas. Y ese es mi grupo expuesto en la tabla 2x2. Ese es mi grupo expuesto. Los sobrantes, o sea que están antes de 3 horas, son los grupos no expuestos. Pero están muertos, son los grupos no expuestos. O los que murieron, pero que fueron antes de las 3 horas. Luego, este resultado, que fueron 62, se lo restamos a 165. Y lo que queda, pues, ¿quiénes son? Los vivos. Son los vivos. Y resulta que los vivos, como estoy haciendo la tabla 2x2, pues yo tengo que saber el 21.3 y el 14.57, la suma de estos dos, ¿cuánto da? 35.93 de los 100%, o sea, de los restantes de esta mortalidad. ¿Cuántos están vivos? Que tuvieron distosia más de 3 horas. Sí, más de 3 horas. Más de 3 horas usted no lo dice, nosotros lo tenemos que inferir por los ceros. 237. ¿Cómo así? 206. O sea, Él no lo está esta pidiendo. condición de 3 Yo la horas. pregunté. Ah, usted mismo lo dijo. Yo la pregunté, sí. Ah, sí, porque. No, acá no dice nada, yo lo pregunté. Y por tanto lo que queda pues es el grupo que no está expuesto, pero que tampoco murieron. O sea que están vivos. Y ahí tenemos la tabla completa. Ahí tenemos la tabla completa, muchachos. Lo importante es la interpretación. A fines de ejemplo, y por el tiempo ya es corto, hoy no. Hoy no. Vamos a ver eso. ¿Pero en el quiz tampoco? Profe. Ay, Dios mío, mira. Actividad neonatal. Vamos a entender este ejercicio. Entiendan, quiero que se lo imaginen un poco. ¿Cómo fue ese estudio? Y también es real. Lo único que cambió fue los valores. Transversal. Ay, sí, sí. Porque ya lo voy a buscar. Me gusta aprenderme las fórmulas. Es un poco más largo. ¿Ya lo cambió? No, no, no. Profe, ¿ese estudio es transversal? Sí. No. Chicos, intenten hacer porque Tengo que si hacer no mi lo computador. intentan, o sea, hacer el cuadro. Pero creo que no del tiempo más. ¿Podemos mirarlo en mi trabajo? No, voy con el de allá. Ah, bueno. Señorita, Chao, chao. ¿ya? Carlos. Y luego. Ay, no. Ay, sí, usted dijo que después de. Ay, no. Sí, ¿cómo está ella? ¿Sí das cuenta? ¿Quién? Sí, me sigue, ¿no? Sí. Ah, esa